Nos encontramos aquí en Latzaké, el punto final de la primera de las expediciones del proyecto The Last Ice que hemos diseñado con Paco, Pepe y yo mismo. Un proyecto que consiste en cruzar los lagos y mares helados principales de los continentes que limitan con el océano Ártico. Y básicamente hemos empezado con el lago, este que tenéis al fondo, se llama el Gran Esclavo, lago del Gran Esclavo o The Great Lake Slave. Y como no queríamos solo hacer unas travesías o aventuras o expediciones de tipo deportivo, queríamos darle un sentido más allá de la parte, digamos, de aventura, pues hemos unido nuestra conciencia y compromiso también medioambiental para darle un sentido a estas expediciones en la divulgación y en la reflexión de conceptos sobre medio ambiente, sobre todo concentrados en temas de contaminación, cambio climático y retroceso de los hielos. En esta expedición teníamos además la oportunidad de contactar con los pueblos indígenas que le llaman aquí las First Nations, de los Dene, ¿no? Que es de las 4 expediciones que tenemos proyectadas de momento, es la única en la que tenemos un contacto con tribus, digamos, con costumbres más ancestrales y muy arraigadas al territorio. Llegamos aquí, ya teníamos un par de opciones planteadas. Queríamos hacer una travesía norte-sur sobre 7-8 días, 170 kilómetros, lo teníamos claro. Y luego cambiamos un poco la ruta para adentrarnos dentro del territorio Dene. Nos pareció un ángulo muy interesante para tener de primera mano de los viejos, los elders que llaman aquí Dene, esa historia de territorio, tradición y el impacto del cambio climático en sus costumbres. La verdad es que hemos tenido mucha suerte con el tiempo, nos ha venido todo de cara. Uno de los temas en los cuales pues, podemos apreciar también el cambio climático, que es algo que queremos concienciar en lo que sería el grupo de expediciones, es que las temperaturas y el clima han sido bastante más benévolos de lo que tendrían que haber sido por las fechas en que nos encontramos. Por la noche la temperatura quizás bajaba unos 20-22 bajo cero, que puede parecer mucho, pero aquí años antes bajaba bastante más, y durante el día hasta había momentos que teníamos con el movimiento sensación de calor, ¿no? Las travesías polares requieren mucho tiempo, dedicación. Hay que levantarse por la mañana, una media de 3 horas desde que suena el despertador dentro del saco hasta que empiezas a levantarte, está todo congelado, a lo mejor son menos 10, menos 12 grados ya por la mañana, hay que esperar a que salga un poquito el sol, fundir la nieve, cuando se enchufa el hornillo es cuando empieza un poco a calentarse la tienda, y ya te digo, 3-4 horas. Y luego la monotonía del paso a paso, 9 horas seguidas, sin prácticamente tener contacto ni comunicación con nadie. Paramos cada hora y media, 2 horas, chequeamos la ruta con el GPS y poco más, hola y adiós, un poquito de líquido, comemos algo y continuamos. Y así, continuamente, 7 días, progresando esas 9 horas todos los días para hacer esos 25 kilómetros, 30 kilómetros por día. Es un deporte duro que, claro, como no estés un poco metido dentro de esta actividad, puede resultar un poco tedioso. No es una actividad de las más exigentes a nivel físico, otras actividades deportivas son más duras quizás, pero claro, es tan continuada que cualquier pequeña cosa que te duela, sea la espalda, las cervicales, las lumbares o los pies, no sé, te sale una pequeña ampolla en los pies, claro, al principio te duele un poquito, pero cuando llevas 6 horas, con los pies además
digamos, ya blandos del sudor del propio zapato y tal, pues aquello es un dolor tremendo, ¿no? O sea, las pequeñas cosas se convierten en máximas solo por la constancia de todo, ¿no? Porque no es un ratito, son horas que se convierten en días. Quizás para mí lo más difícil es el frío sobre todo por la mañana, salir del saco, el hecho de que está toda la tienda llena de hielo por dentro, porque de nuestra propia transpiración pues se van llenando las paredes de una capa de escarcha. Y ese momento indiscutiblemente es el más difícil, igual que quizás el momento más placentero es al contrario, es cuando has acabado de cenar, ya se ha puesto el sol y sabes que te vas a meter en el saco y que pronto estarás allá bien calentito, ¿no? Sorprende que en una distancia que sería equiparable pues a punta de Cataluña, de norte a sur, pues no haya nada más que lago, que bosques, que islas, que soledad y que grandes espacios y silencio absoluto, que es en parte lo que hemos venido a buscar. Y lo que más sorprende de todo es que al final de etapa te encuentres pues con esta población dene que viven aquí completamente aislados. El embrión que tienen con el resto de la civilización justamente es el lago, que lo transitan en invierno con motos, en verano con lanchas, y luego pues el único transporte que tienen alternativo es el transporte aéreo, la avioneta. Aquí no llegan carreteras asfaltadas y estamos realmente en un lugar remoto, absolutamente remoto. Nosotros sabíamos, porque lo habíamos leído, que una de las principales preocupaciones de los dene era precisamente el cambio climático. Estaba entre sus prioridades, entre sus temas principales a tratar y a gestionar. Y claro, nos preguntábamos cuando veníamos hacia aquí por qué, ¿no? Y siempre pensamos desde un punto de vista global del problema del planeta y de solucionar el calentamiento global desde un punto de vista de toda la sociedad, etc. Pero claro, luego nos encontramos con un tema más práctico, más pragmático, más del día a día, que al final es lo que deberíamos pensar, ¿no? ¿Cómo nos afecta el cambio climático en el día a día? En nuestras sociedades quizás a veces lo vemos como algo lejano porque tenemos tantas herramientas, tanta tecnología y tanta organización y medios para irlo compensando que parece que no nos afecte. Pero ellos aquí, como viven muy arraigados al territorio, lo viven en el día a día, en problemas tan sencillos como, por ejemplo, nos contaban al llegar aquí a Latzaque que les provoca un problema de movilidad. ¿Por qué? Porque aquí, como antes ha dicho Paco, solo se puede mover en avioneta, que es más caro, o en motos de nieve, que aquí todos tienen, o en barca en verano. Pero claro, en las estaciones intermedias, el lago tarda más en congelarse, con lo cual no pueden ir ni en barca ni en moto de nieve, con lo cual se pueden desplazar menos, con lo cual están más aislados, con lo cual tienen un problema, digamos, de sociabilización, de comercio, de pesca, etcétera, etcétera, ¿no? Uno de los temas que comentaban esta mañana era el impacto de la industria minera aquí en estas comunidades, porque es una dicotomía el tener, digamos, son comunidades subsidiadas, son reservas indias y al mismo tiempo tienes grandes empresas mineras con explotaciones de diamantes sobre todo y oro. ¿Y qué pasa? Que claro, para ellos eso es riqueza y dinero a corto plazo, pero al mismo tiempo tiene un efecto en esta comunidad importante, el efecto de gente de fuera que viene aquí, que trae ciertos, digamos, hábitos de vida poco saludables, o por ejemplo el tema de la contaminación de las aguas, cuando digamos el drenaje de todas esas minas van al lago. Entonces últimamente los niveles de contaminación de todos los agentes químicos que hay en las minas, en el agua de este lago, del Great Slave, pues claro, son muy, muy elevados y son uno de los temas que nosotros queríamos hacer un poco más de hincapié y entender un poco mejor este tipo de economía local, ¿no? Como una mina aporta digamos, algo a la economía, algo a corto plazo, y a lo mejor para una comunidad tan arraigada como ella en tradiciones, pues bueno, tiene cierta justificación, ¿sabes? Y no les importaría a lo mejor tanto el tema el factor medioambiental, si hay un tema económico por en medio. Hay que tener en cuenta que la población dene fue uno de los primeros asentamientos que hubo en Norteamérica, indígena, ancestral,
es una tribu que lleva aquí muchísimos años. Por supuesto, pues los hábitos de vida han cambiado muchísimo para esta gente en estos últimos años. Ya no están en las cabañas estas triangulares típicas que vivían antes, ahora pues ya tienen todas estas construcciones, pero también el cambio climático y cambio de costumbres pues les ha hecho cambiar también la economía. Ahora depende mucho también de las prestaciones del gobierno, de los subsidios, y esto pues también acarrea un problema significativo que trae como consecuencia que aquí esté prohibido desde hace pues quizás ya unos 20 años el alcohol. O sea, no se puede tomar alcohol a 20 kilómetros a la distancia de esta población. Y el motivo no es otro que en su momento pues hubo un gran problema justamente de alcoholismo, que fue también consecuencia seguramente de que se había roto pues todo este sistema de vida ancestral que tenían los denes pues desde hace tantos y tantos años. Pues aquí llegamos al punto final de esta primera de las expediciones del proyecto de las TAIS. Esperamos haber compartido suficientes conceptos con todos vosotros que nos sirva de base para hacer las próximas. Como mínimo tenemos programadas cuatro, que no sabemos el orden exactamente, depende un poco de la organización, presupuestos, etcétera. Pero bueno, sea como sea, el objetivo principal de esto está claro y es el que queremos continuar realizando, acercarnos a la naturaleza. Parece que estemos en sitios muy aislados, desconectados, pero por un motivo, porque nosotros venimos aquí a desconectarnos quizás de la sociedad, pero a conectarnos con la naturaleza, porque la naturaleza siempre nos llama, nos avisa, nos transmite mensajes y muchas veces problemas, pero pocas veces le descolgamos el teléfono, la escuchamos y le hacemos caso. Y de alguna manera esto es lo que pretendemos transmitir a partir de estas expediciones del proyecto The Last TAIS, acercar la naturaleza al mundo más civilizado, urbano, llámale como quieras, gracias a estas expediciones y a estas experiencias magníficas que queremos compartir con todos vosotros. Gracias. Chao.